encontraste Canal 44, la señal de todos. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Hablar de las temáticas que se suscitan en un país como el nuestro, como México, pero que igualmente recrudecen en distintas comunidades, ha impulsado a Óscar Fernández precisamente a empezar a escribir de distintas cosas muy interesantes. Portavoz de la Miseria es el libro que vamos a presentar el día de hoy, que habla de un tema desgarrador. Estamos hablando, entre otras cosas, de lo que se vive dentro de las comunidades por los usos y costumbres a raíz de haber sido víctima de un problema enorme que afecta, que aqueja, que está destruyendo a miles y miles de mujeres en territorio nacional y en lugares como Chiapas. Estamos hablando de la trata de personas, de la trata de mujeres. Bueno, le damos la bienvenida a Óscar Fernández. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, muchas gracias. Contento de estar aquí. Un placer que estés Canal con 44. nosotros. Gracias. Platícanos, Portavoz de la Miseria. Portavoz de la Miseria es una historia real, por más que... O sea, es inspirado en hechos reales. Es inspirado, de hecho, la protagonista te cuenta la historia con su propia voz de las consecuencias que tuvo al haber sido vendida por sus propios padres por estas leyes de usos y costumbres, más por su padre. Su madre se oponía a la situación. Leti existe, Leti te cuenta lo que vivió, te cuenta cómo fue vendida una persona, cómo desde Chiapas fue trasladada a la Ciudad de México y cómo vivió allí sus años en un lugar fuera de su pueblo, privada del conocimiento, de los derechos humanos, de la cultura, de quien la defendiese. Una persona que luchó a ciegas por conseguir sus ideales, y este libro es una promesa de lo que ella quería comunicarles a los demás, que no la escuchaban. Es como cuando ves a un indigente y no le haces caso, no son invisibles ante nuestra sociedad. ¿De qué comunidad es ella? Es por San Cristóbal de las Casas, por San Juan Chamula. Y entonces simplemente como si fuera un objeto, como si fuera algo que no tuviese personalidad, no una persona, ¿la venden? Sí, es muy triste que en nuestra sociedad siempre miramos pues lo que nos enseña la televisión y lo que nos dan con supositorios prácticamente algunos medios. Esto es lo que realmente pasa, esta es la vida real, y los padres en esto del uso de costumbres, como en muchos otros países, tienen el derecho, o ellos creen que lo tienen, de vender a su hija por ciertas monedas o cierto acuerdo, y suelen ser traileros o cualquier tipo de persona que llega a estos lugares, a estas comunidades. No solo pasa en Chiapas, y sí las venden. ¿Por qué cosas pasó, Leticia? ¿Qué encontramos aquí? Pues en el libro es un libro de la realidad cruda de esta gente que te comento, que es invisible para nosotros, es invisible en nuestra sociedad. Son estas Marías que están sentadas tal vez vendiendo dulces, vendiendo chicles en un crucero, estas que mal miras antes de darles una moneda. O que ni siquiera las volteas a ver. O que ni siquiera en las muchas de miras. las ocasiones, que estamos tan acostumbrados, Óscar, a esto. Fíjate qué triste y qué tremendo, que hemos perdido esa capacidad de asombro, que ya lo asumimos como algo completamente natural, y entonces ni siquiera nos preocupamos por voltear a ver que puede haber una Leticia ahí sentada, que si está en ese momento vendiendo papas, como dices tú, pidiendo dinero, haciendo malabares, o simplemente caminando por el lugar, a lo mejor ni idea tenemos de esta historia que puede ser completamente desgarradora, que es desgarradora, que es algo que rompe absolutamente con todo. Me imagino que tú has de haber tenido en este asiento a muchas personas, escritores y artistas de todo tipo, gente importante. Yo te puedo decir que Leticia ha sido alguien que cambió mi vida, que a pesar de estar en ese estado tremendo de indigencia, es alguien de quien se tiene mucho que aprender. A veces no nos atrevemos a acercarnos a esas personas, y tienen mucho más que enseñarnos de lo que cualquiera podemos pensar, hasta del barrendero de cualquiera podemos aprender.
este libro, más que una finalidad editorial o que se venda mucho, una cosa u otra, es cumplirle una promesa a esta persona. Tú le hiciste la promesa yo a le ella. hice esta promesa a Leti y ella quería que los escucharan. La única forma en poder llegar a muchas personas ha sido esta, por medio de libros. ¿Dónde conociste a Leticia? A Leticia la conocí en un albergue de la Ciudad de México que se llama El Árbol de la Vida. Me parece que aún existen, están por la delegación Iztapalapa. Hasta el nombre del albergue, ¿no? El Árbol de la Vida es donde llega la gente que está sola al final de sus días o que no tiene a dónde ir, y allí yo estaba haciendo un servicio social y tuve la fortuna de que este ángel hubiera iluminado mi vida. Y me llama mucho la atención, Óscar, cómo nos dices que este libro es el cumplimiento de una promesa. Es una promesa, y toda regla. cómo la historia de ella marcó tu vida. Porque a final de cuentas, cuando nosotros tenemos la oportunidad de platicar con estas personas, entendemos qué tan grave es en ocasiones el hecho de tener estos usos y costumbres aún vivos, por ejemplo, en una época como esta en la que defendemos tanto los derechos humanos, en una época como esta en la que ponderamos precisamente el bienestar y la personalidad por encima de todo lo demás, y ver este tipo de cosas son historias que no solo nos llegan al corazón, que nos llegan aquí, que realmente nos marcan. Fíjate que los derechos humanos, sin agraviar a ninguna institución, ¿no?, son un papel, y ese papel es paralelo a la realidad. En ningún momento chocan estos dos puntos. La historia de Leticia es una historia real, es una historia que está cargada de sufrimiento. Supongo que tú, yo y todos tenemos episodios malos en nuestra vida, nadie tiene una vida perfecta, pero hay vidas muy complejas y muy cargadas de dolor, y las instituciones, los derechos humanos y todo esto es, perdóname, pero es filosofía nada más. Mi literatura no es que sea cruda ni desgarradora, ni el realismo es un camino a la mediocridad. Simplemente este libro, estas letras son un reflejo limpio de lo que está sucediendo, sin ponerle ninguna máscara, ni ninguna venda, ni nada de este tipo. Es la verdad, es el mundo en el que vivimos. Tenemos que aceptarlo, tenemos que saber que existe ahí, porque el primer problema es no identificar el problema. Coincido con eso. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar para seguir platicando con Óscar Fernández, este escritor que nos presenta una realidad que en ocasiones nos negamos a ver. Vamos a la pausa, regresamos. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Óscar Fernández, un escritor joven que nos propone pues realidades verídicas. En muchas de las ocasiones nos negamos a aceptar lo que sucede. Hace un momento platicábamos de Portavoz de la Miseria, esta promesa que él hizo a Leticia, una mujer que fue vendida por sus padres, que salió de una comunidad en Chiapas y llegó hasta la Ciudad de México, y que nos habla de cómo estos usos y costumbres en muchas de las ocasiones terminan por destruir a las mismas personas. Pero es solamente uno de los muchos títulos que tiene Óscar. Óscar, ayer precisamente nos dabas otro de los títulos, El Inframundo. Sí, bueno, El Inframundo, está también Portavoz de la Miseria, que lo tenemos aquí, El Síndrome del Ego, que habla de la Guerra Santa en Israel-Palestina, y todas son realidades en diferentes latitudes, que, vuelvo a repetir, no señalo a ningún político, no se señala a ninguna institución, no se desvirtúa a nadie, simplemente son personajes que te cuentan su realidad. ¿Y todos son personajes reales que te cuentan su vida, y estos personajes señalan a los responsables e incluso a nosotros mismos al darles la espalda. Debemos empezar por nosotros mismos. Yo, por medio de la literatura, no es que les dé voz, pero trato de hacer su eco un poco más grande. Yo creo que sí les das voz, porque a final de cuentas hay muchas cosas que la mayoría de las personas ni siquiera estamos enterados, y que a veces creemos la ficción que se publica en los distintos medios de comunicación, pero la verdad de las cosas es que la realidad en muchas de las ocasiones supera la ficción.
hablábamos hace un instante, de este tema de los zombies que ha causado como tanto furor entre muchas personas y que incluso ha creado como una cultura en torno a la figura del zombie, por ejemplo. Pero nos decías, es que esto es algo real. Sí, hay muchos tipos de zombies. Ajá. Los de Resident Evil y todas esas Ajá. mentiras. Están los otros zombies que están con el teléfono todo el día. Por ejemplo. Que son unos zombies que ha creado la sociedad moderna, ese zombie inalámbrico. Pero sí, en Haití hay unos zombies que no son esos zombies malévolos que te comen el cerebro y todo eso que es hecho, que es hollywoodense, Ajá. que es estúpido. El verdadero zombie es una persona que es castigada por la Corte Suprema en una religión como es el vudú, que está mezclada con sus leyes, con su política, y un bokor o un hechicero que le llaman, les da unos polvos que salen del hígado del pez globo llamado tetrodotoxina, se mezcla con algunas hierbas y al ingerir esta bebida, por castigo, esta persona que es afectada entra en estado cataléptico, su respiración y todo no es perceptible. Con la catalepsia puedes tener hipoxias, que son faltas de oxigenación en el cerebro. Eso básicamente te hace quedar, digamos, tonto, ¿no? Te hace que te vayas necropsando. Al no circular la sangre, nos vamos pudriendo poco a poco. Cuando se levanta esa persona con otro tipo de sustancia, es todo química, todo es química. Entonces, cuando se levanta esa persona, esta persona se usa como un esclavo para la caña de azúcar, para trabajar en los terrenos. Es un esclavo moderno, ese es un zombie, alguien que está privado de la voluntad. ¿Esto está sucediendo Sí, claro. en países como Haití? Sí, y por esto ejemplo? viene de Benin, que es una república del occidente de África, que son los esclavos que llevaron los franceses a Haití. Básicamente esto es lo que sigue sucediendo tanto en Haití como en otros lugares de África, y hay muchos rituales ocultos. Bueno, y las Naciones Unidas, y las Cortes Interamericanas de Derechos Humanos y toda esa, empiezo yo y me voy a atrever a decir, toda esa basura que nos han... Bueno, tenemos una institución que ¿Metido se por llama... todos lados? Tenemos una institución que se llama el Fondo Monetario Internacional. Sí, claro, que está como por encima, ¿no? Que nació para proteger las monedas de los países, para decir, tú tienes un valor en tu moneda porque tienes tanto oro, tu moneda vale tanto. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vale? Pero esta institución se desvirtuó para hacer préstamos a países pobres y endrogarlos de por vida. Vieron que el banco, la privatización bancaria era la opción. Entonces Rafael Correa, el presidente de Ecuador, dijo, yo jamás le voy a pedir un quinto ni al Banco Mundial ni al Fondo Monetario, porque se regula por muy pocos países que son las potencias y ya no están regulando las monedas ni nos están protegiendo económicamente ni por nuestros recursos. Lo que están haciendo es endrogarnos para que seamos unos países eternamente pobres y eternamente deudores. Entonces están haciendo todo lo contrario. No pedimos que nos quieran, pero tampoco que nos jodan. Nos han puesto el pie en distintas ocasiones. Yo creo que es muy interesante el empezar a analizar todo esto, el llegar a este tipo de conclusiones, pero no porque las platique Oscar, no porque las estemos comentando nosotros, sino porque usted como lector puede empezar a discernir, a hacer esta diferencia entre lo bueno y lo malo, que es algo tan efímero, el definir qué es bueno y qué es malo, pero bueno, digamos entre lo aceptable y lo no aceptable, o lo correcto y lo incorrecto, a través de grandes libros como este que es Portavoz de la Miseria, El Inframundo, y este otro que es El Ego de la Guerra. Síndrome del ego. Síndrome del ego. Sí, bueno, básicamente yo tengo buenos amigos que hacen libros de superación personal para gente que necesitan que les digan lo que tienen que hacer. Mis lectores son diferentes. Mis lectores son gente que, como tú bien has dicho, tienen que saber diferenciar lo bueno de lo malo. Y si les gusta lo malo, que lo sigan, pero que sepan y que tengan conciencia, que se concienticen de lo que están haciendo. A mí me gustan los lectores con opinión, con criterio, que no sean unos títeres, que no les digan lo que tienen que hacer y que lancen críticas duras, buenas, porque a mí los halagos no me sirven para nada. Ser partidario de lo malo, qué reflexión tan interesante, ¿no? O sea,
realmente conocer a alguien que sea partidario de lo malo y que esté convencido precisamente, pero que tenga un argumento de fondo, debe ser algo increíble. Le aplaudo porque sabe lo que quiere, porque es una persona que tiene algún propósito y sabe lo que quiere, es digno de aplaudirse, ¿no? Oscar, ¿dónde podemos encontrar los materiales? Bueno, hay una página de internet que es www.oscarescritor.com. Está muy facilita, le gané el dominio a todos los Oscars, a Oscar Wilde, a todos. Soy el único Oscar que está como Oscar Escritor. Oscarescritor.com. ¿Nada más? Nada más, y ahí está el Facebook, Óscar Fernández Escritor, pero bueno, en la página están los títulos, están traducidos al inglés, también tenemos Portavoz de la Miseria en árabe y próximamente El Inframundo en francés. Platícame una cosa, ¿con qué editorial estás trabajando? Estuve con unas editoriales españolas, una era Cleo, otra se llama Tórculo, que es del norte de España, y pues estamos tratando de buscar cosas nuevas, más grandes, también autopublicaciones. Se tocan todas las puertas y la primera que se abre, muy difícil, ¿no? Pues siempre es difícil, y más cuando no tienes amigos o contactos. No, me he dado cuenta que se publican muchas, no quiero hablar desde el fondo de la ardidez, pero me he dado cuenta que algunas se publican cosas niñas, muchas porquerías. Bueno, ya lo dijiste. Sí, pero sin afán de ofender ni... No, bueno, pero también tenemos que entender que hay público para todo tipo de material. Yo siempre, bueno, no puedo decir siempre, pero de un tiempo a la fecha sí he tratado de que nosotros, a través de este espacio de empoderamiento a la ciudadanía, llevemos este tipo de cosas, este tipo de textos, de materiales que sí nos llevan a la reflexión de cosas interesantes y que nos ayudan a tener una visión crítica, una visión distinta a las diferentes situaciones que son parte del día a día. Temas como esto, por ejemplo, que estamos hablando, el hecho de los usos y costumbres, me llama mucho la atención, y más sobre todo porque, como bien sabes, estamos a punto de vivir un proceso democrático en el territorio nacional, elecciones. Hay una candidata precisamente que es representante de los pueblos originarios, y entonces muchas personas van a empezar a escuchar hablar de usos y costumbres, de territorios autónomos, de pueblos originarios o indígenas, y bien valdría la pena reflexionar todo esto para empezar a ver la foto completa, Oscar. Definitivamente, y bueno, esperemos que cuando esa gente llegue no empiece a haber fisuras y se vaya rompiendo y vaya amoldándose a lo que ha habido siempre. Y bueno, mi literatura es una literatura cruda, es una literatura de realismo en su mayoría, porque hay algún otro título diferente, pero es lo que decías hace un momento. No podemos decir que el heavy metal sea mejor que las rancheras, o son cosas distintas. Hay quien dice, yo quiero un libro para reírme. Otro te puede decir, yo quiero superación personal, porque necesito que me digas qué camino tengo que andar, porque yo no sé por dónde andar ni sé lo que quiero. Y hay quien quiere caer en el más profundo de los agujeros oscuros, y señores, aquí está Portavoz de la Miseria para eso. Están invitados. ¿Y cuál es el proceso? Las personas ingresan a www.oscarescritor.com. Así es. Se ponen en contacto contigo, te piden el libro a través de internet. Hay unas personas que se dedican a vender el libro, ahí pone comprar, pues está muy barato, está en... Lo puedes decir sin problemas. No llega a 50 pesos el ebook. ¿Esto? Sí, esto no llega a 50 pesos. ¿En verdad? Sí, en electrónico. En electrónico, en versión físico electrónica. 90 más o menos. Pues de todos modos sigue siendo algo muy barato, porque luego también muchas personas en un país como el nuestro, que tenemos un nivel de lectura bajo en comparación a otros tantos países, mucho se discute el por qué a veces la gente no lee. Y a veces la gente no lee también porque muchos de los materiales son muy caros y no están tan disponibles. 90 pesos en físico lo llevo siempre a las presentaciones. 90 pesos es el valor de 2 caguamas. Yo sé que van a preferir las 2 caguamas, pero esperemos que algún día se decidan por estos materiales que no tienen un costo con un esfuerzo muy grande, ¿no? Este es otro tipo digamos que causa otro tipo de efectos que también terminan por cambiar nuestro estado de ánimo. Definitivamente, Oscar, pues muchísimas gracias. Un placer. Mucho éxito en este proceso de empezar a escribir de realidades
de verdades y sobre todo de invitar a la gente a reflexionar, a tener un pensamiento más crítico. Muchas gracias y mucho éxito. Muchas gracias por el espacio y un saludo a todo tu auditorio y a todos. Muchas gracias. Y bueno, vamos a ir a la pausa. Regresamos para seguir transmitiendo desde las instalaciones de la Expo Guadalajara en el marco de la Feria Internacional del Libro. Regresamos. Encontraste Canal 44, la señal